Deo gratias, soy Alessandro da Silva y dado que el mes de octubre es el mes del Rosario, el tema que quiero compartir hoy es acerca del Santo Rosario. El Rosario es la oración que conmemora los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Estos misterios se agrupan en conjuntos de 5 en 5 y van desde la encarnación del Hijo de Dios hasta lo ocurrido después de la ascensión de Jesús al cielo. En el rezo del Santo Rosario, la estructura es muy sencilla. Después de meditar cada misterio se dice Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria al Padre. También se pueden añadir ejaculatorias al final de cada misterio y al final vamos a tener un total de 5 Padres Nuestros y 50 Aves Marías por cada grupo de misterios. El rosario con su letanía viene a ser un conjunto de himnos y oraciones similares a lo que tienen algunos ritos católicos orientales, entre los que destaca el acatistos a la Madre de Dios, que durante el siglo IV se meditaba sobre los misterios de la maternidad divina de María. En los monasterios de la Edad Media también se solía recitar 150 salmos, que son conocidos como el Salterio de David, como parte del brevario monástico. Pero para los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjes, al no poder seguir esta devoción, sobre todo porque en su mayoría no sabían leer y eran llamados legos por esto, se les enseñó una práctica más sencilla, que era la de recitar 150 Aves Marías, y así fue como inició lo que se conoce como el Salterio de la Virgen. La meditación del Santo Rosario contiene una profundidad teológica significativa que nos lleva a la contemplación del misterio de la redención, y aunque destaca por su carácter mariano, sigue siendo una oración cristológica. La Iglesia siempre ha reconocido la eficacia del Santo Rosario para pedir la intercesión para las causas más difíciles, como lo dice el mismo San Juan Pablo II, que decía que por medio del Rosario los fieles reciben abundantes gracias de las mismas manos de la Madre del Redentor. Ahora que ya sabemos a grandes rasgos en qué consiste el rosario, podemos recapitular un poco de su historia. Como tal, el rezo del Santo Rosario surgió en el siglo XIII, durante la oposición al movimiento albigense. Los cátaros o albigenses, que eran una herejía, no reconocían ningún dogma relacionado con la Virgen María y se negaban a venerarla. Ante los enfrentamientos entre católicos y albigenses, Santo Domingo de Guzmán, que era el fundador de los Padres Dominicos, cuya orden oficialmente se llama Orden de los Predicadores, promovieron mucho el rezo del rosario, y esta devoción se hizo popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos. Se cuenta que el concepto de rosario y el conjunto de cuentas con el que se reza fue entregado a Santo Domingo de Guzmán en una aparición de la Santísima Virgen María por allá del año 1214. La aparición recibió el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Tiempo después, en el siglo XV, el Santo Rosario fue promovido por Alain de la Roche, un sacerdote y teólogo dominico, quien estableció las 15 promesas del Rosario e inició muchas cofradías para el rezo del Rosario. Pero fue el Papa Pío V el que universalizó el rezo del Rosario. Esto ocurrió por allá del siglo XVI, donde se estableció el estándar de 15 misterios para el Rosario, basándose en el Salterio de la Virgen que ya habíamos mencionado, para tener un total de 150 Aves Marías, tomando en cuenta todos los misterios. Estos 15 misterios se agrupaban en 3 conjuntos: los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Pero desde el 2002, el Papa Juan Pablo II añadió un nuevo conjunto de 5 misterios, que son llamados misterios luminosos. Y con esto el total de misterios llegó hasta 20. Los misterios gloriosos se rezan los domingos y miércoles, los misterios gozosos el lunes y sábado, los misterios dolorosos martes y viernes y los misterios luminosos los jueves. Por lo general, solo se recitan 5 décadas o 5 misterios por sesión de Santo Rosario. Por favor, déjame en los comentarios si eres de los que rezan los misterios luminosos o si solo rezas los 15 misterios originales del Rosario. Continuando con la historia, y hablando del Papa Pío V, fue la batalla de Lepanto, fue la batalla naval más grande de la historia y en la que estaba en juego el destino de Occidente, la que causó que la Iglesia Católica celebrara la fiesta anual del rezo del Rosario, ya que el Papa Pío V pidió la intercesión de la Santísima Virgen María mediante el rezo del Rosario. Y esta oración fue promovida en toda la cristiandad durante el tiempo que duró la batalla. Y dado que contra toda probabilidad se logró la importante victoria de la Liga Santa sobre los turcos, el Papa la atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen. Y justo fue que por esa victoria, durante el siglo XVI, el Papa Pío V asoció el rosario con el calendario romano general e instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. Tiempo después, la fiesta fue renombrada Nuestra Señora del Rosario por el Papa Gregorio XIII. El Papa León XIII, conocido como el Papa del Rosario, publicó 12 encíclicas y 5 cartas apostólicas sobre el Rosario,
y aparte agregó la invocación de Reina del Santísimo Rosario a las letanías de Loreto, que son conocidas como las letanías lauretanas, que son las que rezamos al final del rosario. El Papa Pío XII y sus sucesores promovieron activamente la veneración de la Virgen, tanto en Fátima como en Lourdes, y le atribuyeron el nuevo resurgimiento del rosario dentro de la Iglesia Católica. Ya que cuando hablamos del Papa Pío XII mencionábamos a Fátima, sucedió que en 1917, en Fátima, Portugal, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, la Virgen María se le apareció a 3 pastorcitos a quienes les reveló la importancia del rezo del Santo Rosario y les mencionó que cada vez que se reza un Ave María es como si se le ofreciera una rosa a la Santísima Virgen María. Y con esta imagen en mente, el rosario completo vendría a ser una corona de rosas, y este concepto ya se había mencionado antes por San Luis María Griñón de Montfort en su obra El secreto admirable del Santísimo Rosario. Como hemos ido viendo, varios papas han guardado una relación muy estrecha con el Santo Rosario, incluso en tiempo reciente, porque se ha seguido escribiendo cartas y encíclicas al respecto. El Papa Juan XXIII consideró que el rosario era tan importante que el 28 de abril de 1962, en una carta apostólica, pidió el rezo del rosario en preparación para el Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI publicó una exhortación apostólica que se llama Marialis Cultus, donde subrayó el carácter evangélico del rosario y su orientación cristológica. El Papa Juan Pablo II publicó una carta apostólica que se llama Rosarium Virginis Mariae. Esta carta enfatiza la naturaleza cristocéntrica del rosario, porque es una meditación sobre la vida de Cristo. De esta carta ya he rescatado varios textos que he usado como referencias en el video. El 3 de mayo del 2008, el Papa Benedicto XVI afirmó que el rosario vivió una nueva primavera, ya que es uno de los signos de amor más elocuentes que esta generación joven mantiene hacia Jesús y hacia su madre. Por ello también menciona que el rosario es una meditación de todos los momentos importantes de la historia de la salvación. Ya que hemos conocido acerca de qué es el rosario y cómo ha sido visto a lo largo de los siglos por los diferentes papas, ahora vamos a ver cuáles son las objeciones que se puede llegar a tener con respecto al rosario. Y una de las principales objeciones que se les ponen es que pareciera que es un culto que deja de lado a Cristo y también que es una vana repetición. Y que dado que en la Escritura Jesús nos prohíbe que repitamos palabras al orar, no deberíamos rezarlo. Y la respuesta es que el rosario es una oración contemplativa. Si le quitamos la parte contemplativa, decía el Papa Pablo VI, se vuelve un cuerpo sin alma. El rezo puede volverse una repetición mecánica de fórmulas y por esto podríamos contradecir la advertencia de Jesús acerca de que los paganos repiten palabrerías. Mientras se reza el rosario, se debe meditar los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de su madre, quien estuvo cerca del Señor. Por lo tanto, es una oración con carácter de contemplación cristológica, ya que la madre nos presenta a su Hijo. Ahondando más en la parte de repetir palabras, tenemos que tener en mente que toda oración debe ir acompañado de un sentido interior profundo. No podemos quedarnos únicamente con la parte externa. Nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo de rezar repitiendo palabras. Por ejemplo, en el momento más importante de su vida, cuando sabía que había llegado la hora de entregarse, hizo la oración en el huerto y oró repitiendo las mismas palabras. También nos enseñó a orar al Padre, usando las mismas palabras que Él nos dio. Y en la Escritura hay otras oraciones repetitivas, como en los Salmos, donde hay oraciones que tienen partes que se van repitiendo hasta 2 o 3 veces por versículo. Por ejemplo, en el Salmo 29 se repite voz de Yahvé, el Salmo 46 repite con nosotros Yahvé, Rey de los ejércitos, el Salmo 80 repite oh Dios, haznos volver, el Salmo 107 repite den gracias a Yahvé, pero el ejemplo más claro es en Apocalipsis, en los que los 4 seres que están frente al trono de Dios repiten día y noche sin cesar, Santo, Santo, Santo. Y es que repetimos las cosas cuando tratamos de que algo tenga énfasis, cuando queremos hacer sentir algo con intensidad. Y es que hay que ponernos a pensar si a nuestra mamá o a nuestra esposa le molestaría que le digamos una y otra vez, te quiero mucho, es que te quiero mucho. Por supuesto que no, sino todo lo contrario. Y bueno, en el rosario saludamos y bendecimos a la Santísima Virgen al menos unas 50 veces y bendecimos y pedimos al Padre con las palabras que Jesús nos enseñó unas 5 veces. Otra objeción que se llega a escuchar es que el rosario no es una oración bíblica, pero esto demuestra una falta de conocimiento de la Escritura, porque el Santo Rosario es parte de la contemplación del Evangelio. El Padre Nuestro está en la Biblia, y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedirle al Padre con él.
Las aclamaciones y alabanzas del Ave María aparecen en el Evangelio de San Lucas, que son el saludo del ángel Gabriel a la Virgen y el saludo de su prima Santa Isabel. La segunda mitad del Ave María fue añadida en la primera mitad del siglo XIV, pero en ella pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, porque pedimos que ruegue por nosotros basados en lo que hizo en las bodas de Canaán. El Ave María tal como lo conocemos se hizo universal cuando el Papa Pío V promulgó el Breviario Romano y mandó que se rezara a principio de cada hora del oficio divino después del Padre Nuestro. Y bueno, la alabanza trinitaria que da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo también está en la Biblia y la encontramos en el libro del Apocalipsis. Y si continuamos, los misterios del Rosario están basados en pasajes bíblicos que nos recuerdan la vida de Jesucristo. Y empezando por los misterios gozosos, todos los encontramos en el Evangelio según San Lucas, ya que es el Evangelio que hace el recuento de la infancia de Jesús y nos da más detalles acerca de lo acontecido meses antes del nacimiento de nuestro Señor. Ahí se nos habla de la Anunciación, de cómo fue la visitación de Santa María a su prima Santa Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño Jesús, así como también qué pasó cuando fueron a Jerusalén, y Jesús tenía unos 12 años. Los misterios luminosos, que como comentábamos se añadieron relativamente hace poco tiempo, cuentan la vida pública de Jesucristo, desde su bautismo hasta la última cena, en la que se instituyó la Eucaristía. Estos misterios nos cuentan cuál fue su primer milagro por la intercesión de la Santísima Virgen María en las bodas de Canaán. También nos hablan de la transfiguración, que aparece en todos los evangelios sinópticos. Continuando, los misterios dolorosos son la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que inician con la oración en el huerto, donde fue aprendido. Nos narra cómo fue maltratado y burlado para después ser condenado a muerte y puesto sobre la cruz. Y los misterios gloriosos inician con la resurrección de nuestro Señor, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y concluyen con la asunción y la coronación de Santa María en el cielo. Ojo aquí, que no es lo mismo asunción que ascensión. La Santísima Virgen María fue asunta porque fue llevada al cielo por Dios en cuerpo y alma, no porque subiera por sí misma como lo hizo Cristo. Y como puedes ver hasta aquí, el rosario gira alrededor de la persona de Jesucristo. Por lo tanto es una oración cristocéntrica. Y nos habla del Evangelio. El rosario es un ramillete de rosas para María, pidiendo su intercesión y glorifica a nuestro Señor Jesucristo también. Mientras es honrada la Madre, el Hijo es conocido, amado y glorificado. Al concluir la oración de los misterios del Santo Rosario, se dicen las letanías. En el caso de las letanías a la Virgen, se les llama lauretanas, porque como habíamos mencionado antes, se utilizaron por primera vez en el santuario de Loreto, que está en Italia, por allá del 1500. Y bueno, las letanías son una serie de alabanzas y súplicas que están ordenadas, con las que se ruega a Dios y a la Santísima Virgen María. Son un conjunto de algo así como 50 halagos, dedicados a la Virgen María, tal como un hijo halagaría a su madre. Y a cada invocación decimos, ruega por nosotros porque creemos en la intercesión de los santos. Si te queda duda de este concepto, te dejo un video en la tarjeta y en la descripción también. María, al igual que los santos, puede interceder por nosotros. Ella no está muerta, porque para Dios todos están vivos. Y ella es intercesora ante su Hijo, como lo hizo en las bodas de Canaán. La mediación de Jesús es distinta a la intercesión de María. Jesús es mediador de una nueva alianza, al morir por nuestros pecados. María solo intercede. La mediación de Jesús es sacerdotal, y así lo dice San Pablo en los Hebreos, en el capítulo 9. Por eso Él es el único, pues es el sacerdote, víctima y altar de la nueva alianza. Pero la intercesión de todos los bautizados, incluyendo a la Santísima Virgen María, que fue bautizada por el Espíritu Santo en Pentecostés, aplica a todos los cristianos. Y continuando con las letanías, las invocaciones a María pueden dividirse en 6 grupos. Las primeras 3 abarcan en resumen todas sus grandezas: Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes. Luego siguen 13 que hablan de sus atributos como Madre, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia. Luego siguen las que halagan su virginidad al llamarle Virgen Prudentísima, Virgen Venerable y llamarle con otros títulos. Luego siguen las que le representan con imágenes o símbolos, como el espejo de justicia, el arca de la alianza, y estas pueden ser las que causan un poco más de duda que tienen que ver con la Santísima Virgen María. Luego se exalta su relación con la Iglesia militante, al llamarle consuelo de los afligidos, salud de los enfermos. Y finalmente celebramos su gloria con la Iglesia triunfante, al llamarla Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas. Ahora, sabiendo esta agrupación o clasificación, vamos a empezar por el primer grupo y cuál es su fundamento bíblico.
En primer lugar, la Santísima Virgen María es santa porque es la llena de gracia. Cuando el ángel Gabriel la saluda y le dice Shaire, que jarito mene, que quiere decir salve llena de gracia, con ese vocablo refleja que está presente la plenitud de la gracia en ella, y es el único lugar de la Escritura donde encontramos este vocablo griego. María es la plenitud de la gracia porque lleva dentro de sí la plenitud de la gracia que es Jesús. Y no hay mayor gracia que llevar a Jesús, que es Dios, dentro. La palabra keharitomene se usa en el texto como un pronombre, no como un adjetivo. Y por eso hay que hacer la aclaración que en el martirio de Esteban se dice que Esteban estaba lleno de gracia cuando habló. Pero no es lo mismo estar lleno de gracia que ser el lleno de gracia o la llena de gracia, o ser la plenitud de la gracia. Santa María es madre porque es la madre de Jesús. De ella se profetizó que concebiría un hijo que llevaría el nombre de Jesús, y dado que Jesús es Dios, por eso hace que María sea madre de Dios. Ojo, no es madre de la Santísima Trinidad, sino de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si te genera duda esto, tengo un video también acerca de la Santísima Trinidad y de la divinidad de Jesucristo. Y Santa María es virgen porque la encarnación de Jesús fue de manera virginal, sin intervención humana, y fue por obra del Espíritu Santo. Y la Santísima Virgen María se conservó virgen antes, durante y después del alumbramiento. Se conservó virgen por amor a Dios y por gracia divina. La virginidad de María no es común, es única, perfecta, sublime, y añadió a su pureza virginal un sello de consagración y de perpetuidad. En el segundo grupo de las letanías se habla de su maternidad y de los diferentes atributos que le corresponden a Jesucristo, de quien es madre. Nuestra esperanza, nuestro Salvador y divina gracia es Cristo mismo. Y Dios es misericordia, es el Creador, y por tanto es correcto llamar a María Madre de la Esperanza o Madre del Salvador, por ejemplo. Y debido a que la Santísima Virgen María fue preservada de todo pecado y se conservó virgen en el cuerpo y en el alma, es correcto llamarla pura, casta, sin mancha o inmaculada. En el siguiente grupo, partiendo de su condición virginal, enaltecemos atributos como su prudencia, la llamamos digna de alabanza, de veneración, porque fue enaltecida por el Señor con el saludo del ángel y por la gran misión que le encomendó. Por las grandes cosas que hizo el Señor con ella, se le llama bienaventurada por todas las generaciones. Cuando decimos que María Santísima es poderosa, no la igualamos con Dios, ni decimos que ella sea poderosa por sí misma. Este poder del cual ella está revestida viene de Dios y le fue comunicado por la gracia especial de Dios. María es poderosa porque su poder se asocia a su Hijo Jesucristo. Su divina maternidad es fundamento principal de ese poder. Ella consigue todas las gracias a través de Jesucristo. Si el rey Salomón no le negaba a su madre Betsabe las cosas, mucho menos Jesús a su madre. Y por último, la Virgen María es fiel porque le fue fiel a Dios en todo momento. Le fue fiel al llamado de Dios sin condiciones y estuvo incluso al pie de la cruz. Fue fiel en el gozo y en el dolor, en la humillación y en la gloria. La fidelidad es la virtud de cumplir las promesas que se han hecho y está estrechamente relacionada con ser justo, con la justicia. Siguiendo con las letanías llegamos al grupo de las figuras simbólicas, que puede que sean las que te generen más duda o curiosidad. Empezamos con el espejo de justicia y debemos entender que en la Biblia, como mencionábamos, justicia y fidelidad están relacionadas. Y justicia es sinónimo de santidad en la Escritura. Y un espejo es una superficie que refleja algo. María es llamada Santísima porque posee todas las virtudes y todas las gracias que una criatura puede poseer. Y a la vez ella refleja a Dios, que es santidad infinita. Jesús es la imagen del Dios invisible que es la justicia misma. Ese Dios de justicia va a venir a salvar a los hombres, como un sol de justicia para consumir a los impíos. Y María es como la luna, no brilla con luz propia, pero sí refleja la luz del sol, de este sol de justicia, es decir, de Dios, de Jesús. Por eso María es el espejo de justicia. Y siguiendo con las imágenes de Jesucristo, Jesucristo es la sabiduría hecha persona, y puesto que María lo llevó dentro de sí durante 9 meses, ella fue su sede, o trono de la sabiduría. Jesucristo reconcilió a los hombres con Dios Padre y les ofreció la verdadera y eterna felicidad. Y como fue por medio de la Virgen que Jesucristo vino a este mundo, ella es la causa de nuestra alegría de manera indirecta. Siguiendo, un vaso es un recipiente de cualquier material o forma, y es apto para recibir y retener cualquier cosa.
Y en las letanías lauretanas, la Virgen María es honrada 3 veces con el nombre de vaso. Vaso espiritual significa que ella es una persona espiritual, y esto es porque fue morada del Espíritu Santo. María es un vaso digno de honor porque es como un vaso de oro purísimo. Es bella y hermosa en el alma y es la criatura más preciosa del universo. Ninguna criatura ha estado más llena de gracia que María, ya que ella fue honrada y llena de dignidad al tener dentro de ella a Dios mismo. Y referente al vaso insigne de devoción, la palabra insigne significa que destaca mucho en algo. Por lo tanto, un vaso de insigne devoción indica que es un modelo de devoción o de entrega a Dios. También a María se le relaciona con las flores y de especial manera con la rosa, porque se considera que es la reina de las flores. María es bella como una rosa y es mística porque su alma está colmada de la gracia de Dios. Y la Trinidad descendió sobre ella. El Padre la cubrió con su sombra, el Espíritu Santo descendió sobre ella y el Hijo habitó en ella. Al llamarle Torre de David es porque en la Biblia el rey David se apoderó de Jerusalén y la fortaleció con, entre otras cosas, la Torre de David, que era muy fuerte y muy hermosa. Y dado que la iglesia es la Nueva Jerusalén, la torre que nos ayuda en la defensa es la mismísima Virgen María. Con torre de marfil se hace alusión a un material fuerte, claro y puro. La Virgen María es fuerte y pura. Y las torres también hacen alusión al cuello, y en el caso del color blanco del marfil se le asocia con la belleza, tal como se menciona en el Cantar de los Cantares. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo místico, y María es como el cuello que junta, por así decirlo, el cuerpo con la cabeza. En la siguiente figura encontramos al Arca de la Alianza, que estaba hecha de oro puro por dentro y por fuera, porque es un material muy puro. Y tenía que ser de este material porque iba a llevar adentro lo más valioso para Israel. Contenía un cofre de oro con el maná, que era el pan bajado del cielo, la vara de Aarón, que era el sumo sacerdote, y las tablas de la ley, que era la palabra de Dios escrita, que era conocida como los 10 mandamientos. Por su lado, la Virgen María fue pura y sin mancha por dentro y por fuera desde su nacimiento, y era digna de llevar por lo tanto lo más valioso para el mundo, Jesús, el verdadero pan bajado del cielo, que era el sumo y eterno sacerdote, y también era la palabra de Dios hecha carne, y por esto María es el arca de la nueva alianza y la casa de oro. Y llamamos a María puerta del cielo, porque los padres de la iglesia vieron en la puerta que nos describe el libro de Ezequiel una figura de María. Ezequiel nos narra que el Señor entró por esa puerta a su santuario sin abrirla, y nadie podía tocarla ni mancharla, porque el Señor ya había entrado por ella. Y por último, como ya habíamos mencionado, las escrituras comparan a Jesús con el sol. Y así como el sol surge en el amanecer para traer sus rayos para iluminar, así Jesús surge en la historia para iluminar a los que están en tinieblas, es decir, en el pecado. Y unas 3 horas antes de que nazca el sol, cuando la oscuridad es mayor y empieza apenas a clarear, aparece en el horizonte una estrella de gran luminosidad. Y cuando las otras estrellas desaparecen en la claridad naciente, ella permanece. Esta estrella es llamada la estrella de la mañana o el lucero del alba, que no es otra cosa que el planeta Venus, y anuncia la salida del sol. Y dado que el sol que nace de lo alto, o el sol de justicia, es el propio Jesucristo, y María anuncia la llegada del verdadero sol de justicia, María vendría a ser la estrella de la mañana. Y yendo al siguiente grupo de letanías, llegamos a las que tienen relación con la Santísima Virgen y la Iglesia militante, que se encuentra peregrina en la tierra y que somos nosotros que vivimos y sufrimos y necesitamos la intercesión de nuestros hermanos, los santos, en nuestras necesidades. María nos trajo la salud de los enfermos a través de Cristo, porque nos dio al médico divino, a la medicina perfecta. Jesús en su ministerio en la tierra se la pasó curando muchos males, y lo sigue haciendo desde el cielo con la intercesión de su madre. María es el refugio de los pecadores, porque todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Y Jesús nos da el perdón cuando acudimos a Él con arrepentimiento. María puede interceder por nosotros para alcanzar el perdón y para luchar contra el pecado, porque ella fue preservada de todo pecado. Es consuelo de los afligidos, porque Cristo nos promete que nos hará descansar de todas nuestras preocupaciones, tanto físicas como espirituales. Y ella, como madre que es, nos consuela. Y también es consuelo de los migrantes porque ella misma tuvo que salir de su tierra para ser una migrante en Egipto. Es auxilio de los cristianos porque María, como nuestra madre, siempre nos alienta a seguir a su Hijo y intercede por nosotros. Y este título en particular le fue dado después de la victoria militar en Lepanto,
que fue obtenida por la intercesión a través del rezo del Santo Rosario. Es nuestro auxilio porque pide por nuestras necesidades a Dios. Y por último, tenemos las letanías en las que se le llama reina, y la pone en relación con la iglesia triunfante que ya está en el cielo, con los ángeles, con los santos, con los profetas. Y algo que debemos tener bien en claro es que Jesucristo es rey, como él mismo lo menciona en el Evangelio de San Juan cuando lo tienen apresado. Al ser el rey de reyes, hace que María, por ser su madre, sea reina. La Biblia hace mención que en aquellos tiempos y lugares la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey, como lo vemos en el libro de Jeremías. También esto sucede con el rey Salomón, que es hijo de David, con su madre Betsabé. Dado que Jesús es descendiente de la estirpe de David, su madre María también es una reina madre, al igual que Betsabé. Las escrituras mencionan que hay que honrar a nuestros padres, y Jesús honró a la mujer que le dio la vida y que tuvo una gran fe y que fue fiel seguidora suya, y de la cual se dijo que la llamarían dichosa todas las generaciones. La llevó a su presencia con cuerpo y alma, y la coronó para que reine con él, igual que Betsabé y Salomón, pero de una forma más plena en el reino del Padre. Hay que la escritura en el Apocalipsis afirme que lleva una corona de 12 estrellas en su cabeza. Y si Jesús es el rey de todo, María también es reina, de los ángeles, de los santos, de los confesores, de los patriarcas, de los profetas. Y las letanías comienzan pidiendo piedad y misericordia a Dios y honrando a las tres personas de la Santísima Trinidad, y terminan orando a Dios hecho hombre, Jesucristo, bajo el nombre del Cordero de Dios. Isaías, cuando habla del siervo sufriente, relaciona a Jesús en la cruz con un cordero llevado al matadero. Y según la ley judía, un cordero sin mancha era sacrificado para el perdón de los pecados cada año en el templo de Jerusalén. Jesús, en cambio, al morir una vez y para siempre, redimió de todos los pecados a todos los hombres. Y fue San Juan Bautista quien le llamó Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, cuando lo señaló a sus discípulos. Por eso, al final del Santo Rosario, le pedimos al Señor y le suplicamos que tenga piedad y misericordia de nosotros bajo esta figura del Cordero de Dios. Como puedes ver, el rosario es una oración bíblica y cristocéntrica con la que pedimos intercesión de nuestra Santísima Madre, que es muy recomendable rezar. Antes de concluir y a modo de resumen, quisiera repasar las partes más importantes de este video. El rosario es una oración que conmemora los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, y van agrupados en conjunto de 5 misterios que van desde la encarnación del Hijo de Dios hasta lo ocurrido después de su ascensión al cielo. En los monasterios de la Edad Media se solían recitar los 15 salmos que conocemos como el Salterio de David. Santo Domingo de Guzmán y los dominicos promovieron el rezo del rosario ante la herejía albigense. El Papa Pío V estableció el estándar de 15 misterios de rosario basándose en el Salterio de la Virgen con un total de 150 Aves Marías. Estos 15 misterios se agrupaban en 3 conjuntos: los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, y desde el 2002 el Papa Juan Pablo II añadió un nuevo grupo de 5 misterios denominados los misterios luminosos. El rosario es una oración de intercesión bíblica, ya que repetir con insistencia una súplica es encontrado en varias partes de la Biblia, al igual que las oraciones base del rosario, como el Padre Nuestro, el Ave María y Gloria, tienen bases bíblicas. Las letanías son títulos con los que se halaga a la Santísima Virgen María y se pide su intercesión, y también tienen sustento bíblico. De mi parte sería todo, y como siempre te dejo en los comentarios las fuentes consultadas, muy especialmente la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Si este video te ha sido útil, interesante y quisieras que llegara a más gente, por favor compártelo. Y si quieres estar al tanto de más videos de temáticas similares, suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales. Y si hay algún tema en particular que te gustaría que se abordara, no olvides dejarlo en los comentarios. Se despide de ti Alessandro da Silva, recibe un fraternal abrazo en Cristo y que Dios te bendiga.